Muy buenas a todos. En este video presentaremos las normas a seguir a la hora de completar el formulario del Registro Social de Hogares. Así también veremos las definiciones y conceptos básicos establecidos en la comprensión de las preguntas del cuestionario. Una vez que ingresemos en el link, nos aparecerá esta ventana, donde encontraremos postulación a arancel cero, consultas, instituciones de educación superior, instructivo, qué es el Registro Social de Hogares, cómo completar el formulario RSH. Nosotros respectivamente nos concentraremos en iniciar sesión o registrarse. Le damos clic y nos aparecerá esta ventana. Una vez que nos aparezca esta ventana, si es que aún no estamos registrados, le damos en registrarse y nos pide algunos datos, que sería el número de cédula, el correo electrónico, años de nacimiento y repita su correo electrónico, lo cual ingresaremos nuestro número de cédula, luego año de nacimiento, damos clic en mes de junio de 2021 y nos aparecerá los años y los meses. Una vez que seleccionemos el año, luego seleccionamos el mes, luego seleccionamos el día. Una vez que contemos con esto, vamos a ingresar su correo electrónico, ingresamos el correo electrónico que tenemos activamente y volvemos a repetir el correo. Una vez que tengamos todos los datos completos, le damos en registrarnos. Y nos muestra de esta manera. Dice, datos de ingresos serán enviados a su correo electrónico declarado. Eso sería que enviaría al correo electrónico en el cual hemos colocado. Luego está el usuario y la contraseña. Es importante que notemos estos datos, ya que normalmente suele tardar en llegar a nuestros respectivos correos el usuario y la contraseña. Una vez que le demos en continuar, nos volverá a aparecer ingreso al sistema. En el caso de que no hayamos anotado nuestro usuario y nuestra contraseña, entonces nos vamos a nuestro correo y buscamos arancel cero credenciales de acceso RSH. Le damos clic y automáticamente nos aparece: estimado estudiante, las credenciales para acceder a la plataforma de RSH son el usuario y la contraseña. Cualquier consulta con gusto responderemos. Saludos cordiales. Entonces es importante tener siempre esto anotado en algún lado. Ahora volvemos y donde dice ingreso al sistema le damos clic en usuario, colocamos nuestro usuario, luego nos pide contraseña debajo, le damos la contraseña que nos indicó, le damos ingreso al sistema, le damos en continuar. Aquí explicaremos algunas cuestiones. Para los efectos de la ley número 6628/2020, el formulario debe completar el interesado, debe de estar en conocimiento y facilitar los números de cédula de todos los miembros de su hogar para ser registrados en la sección que requiere información a nivel individual de cada persona del hogar. La mayoría de las preguntas contará con respuestas precodificadas, lo que significa que tendrá algunas opciones, por lo tanto solo debemos marcar la respuesta según la situación. En los casos excepcionales donde debemos redactar la respuesta, se contará con un campo habilitado. Las preguntas no deben quedar sin contestar. Aún más, las preguntas obligatorias en el cual cuentan asterisco rojo al lado. Es importante recordar que debemos responder por orden, ya que algunas preguntas se modifican dependiendo de la respuesta dada. Una vez que sepamos eso, le damos en descargar guía de llenado del formulario, en el caso de que aún no lo hayamos hecho. Una vez que descarguemos, nos aparece de esta manera. Tendremos en cuenta algunos datos que necesitaremos previamente antes de realizar este formulario. Una de las cosas que se necesitará son contar con un correo electrónico activo, tener conocimiento del NIS en caso de contar con energía eléctrica, que sería el número de identificador de suministros, lo cual encontraremos en la factura de la ANDE de los respectivos hogares. Contar con conocimientos generales de las personas a ser registradas, como por ejemplo la identificación de la persona, la ubicación y la demografía del hogar, características de la vivienda en los cuales estemos, la educación de la persona, estado de salud de la persona y por último el empleo e ingreso de las personas en caso de tener mayoría de edad y contar con uno. Es importante saber también que el video contará con un índice en la descripción del video, por lo tanto podremos ir en el minuto exacto en el cual estemos interesados dándole que no existe datos cargados. Por favor ingrese el formulario en el botón de arriba. Le damos en agregar hogar y nos aparece una ventana del arancel cero, de identificación y ubicación. En departamento elegimos el departamento en el cual estamos. Como esto es una prueba, entonces elegiremos uno al azar. Elegimos central. El distrito, que sería San Lorenzo. Luego pregunta área. ¿Qué área somos? ¿Urbana o rural? En el área urbana sería el lugar de mayor población, como por ejemplo el departamento de Cordillera, la ciudad de Emboscada. Los lugareños lo llaman pueblo. Si está dentro del pueblo, se marca la casilla urbana. En caso de que viva fuera del pueblo, se marca rural. Rural es más bien el conjunto de personas que viven en los campos o alejados del pueblo o ciudad. Luego nos pide indique su dirección en el mapa mediante un clic. Nos aparecerá un mapa satelital, el cual debemos de dar la ubicación exacta o la marcación exacta de donde estamos actualmente viviendo, nuestras casas o en algún lugar de alquiler. Luego nos dice dirección, barrio, celular, coordenadas Y, coordenadas X. En dirección automáticamente va a marcar, una vez que le demos en el mapa satelital la ubicación exacta, tanto como coordenada Y y coordenada X. Automáticamente van a marcar. Ahora, para las personas que conocen su coordenada, entonces pueden ingresar automáticamente desde la computadora. Esto solamente funciona en la computadora. En los teléfonos celulares, automáticamente una vez
que marquen en el mapa aparece. De lo contrario no se puede editar ni nada por el estilo. Entonces, como ejemplo vamos a marcar la Facultad de Ciencias Agrarias, la casa matriz. Le damos en acercar con el botón más. Buscamos San Lorenzo. Como vemos dice Villa Universitaria, dice Barsequillo, Residentas, esos serían los barrios, para que puedan saber, para que puedan marcar aquí el barrio, por si alguno de nosotros no sepamos. Entonces le damos clic en acercar. Como ven aquí aparece la Universidad Nacional de Asunción y la Facultad de Ciencias Agrarias. Supongamos que vivimos en El Pinar. Bueno, le damos clic en El Pinar, doble clic y marca automáticamente. Como vemos la dirección ya aparece. Acceso a Avenida Mariscal López a campus de la universidad. Luego nos pide el barrio. El barrio sería Villa Universitaria, como habíamos visto anteriormente. Entonces escribimos Villa Universitaria. Una vez que escribamos todo Villa Universitaria, le damos el número de teléfono, colocamos nuestro número de teléfono con el número en el cual se pueda comunicar. Una vez que completemos el número de celular, las coordenadas Y y X ya aparecerán automáticamente una vez que demos en el lugar exacto de la vivienda donde estamos. Luego bajamos y nos dice hogar indígena. Aquí nos aparece varias preguntas. ¿Pertenece al hogar o a algún pueblo indígena? En el caso de sí, le damos sí y tendremos que llenar estas preguntas. En el caso de que digan no, entonces automáticamente las preguntas desaparecen y no es necesario contestar estos cuadros. Entonces continuamos con características del hogar. Aquí nos dice cantidad de hombres, la cantidad actual del cual están viviendo. Supongamos que viven 3 hombres y la cantidad de mujeres también 3. Luego nos dice total de miembros. Eso sería la sumatoria de la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres, que en total de miembros que estarían en el hogar serían 6. Características de la vivienda. Ahora debemos saber bien la definición de pieza o cuarto. Es el espacio situado en una vivienda, cerrado por paredes que se elevan desde el piso hasta el techo. Son piezas o cuartos, los dormitorios, el comedor, sala, el cuarto de estudios, el cuarto de huéspedes, el de servicio. Tener en cuenta que en este caso no se cuenta como piezas o cuartos la cocina, los baños, los pasillos, garajes. Si solo se utiliza con fin, por ejemplo, si se duerme en la cocina, entonces sí se considera como una pieza, ya que también se utiliza como dormitorio, y los cuartos destinados exclusivamente para oficinas o fines comerciales. En el caso de vivienda con más de un hogar, se debe considerar los cuartos o piezas de uso exclusivo de hogares. Nos pregunta cuántas piezas son de uso exclusivo de este hogar. Teniendo en cuenta la definición del cuarto dado anteriormente, debe registrar el número total de cuartos en el hogar. Recuerde que no se debe incluir los baños, cocinas, lavaderos, pasillos, piezas destinadas exclusivamente al comercio, industrias o cualquier tipo de actividades económicas, garaje ni depósito. En el caso de la vivienda cuente con cocina o comedor, esta debe contarse como una pieza más. Supongamos que tenemos 3 dormitorios, el comedor, la sala, el cuarto de estudio, el cuarto de huésped y el servicio. Eso serían 8, colocaríamos 8. Luego nos pregunta de estas piezas, ¿cuántas se usan como dormitorio? Se anotará cuántas de esas piezas son utilizadas como dormitorio y también aquellas piezas utilizadas para otros fines, donde además se ubican una cama en el que habitualmente duerme algún miembro del hogar. No se considera dormitorio un área que se destine en forma ocasional como dormitorio. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 dormitorios. Supongamos que dormimos en la cocina. En ese caso sí se contará como un dormitorio, ya que si dormimos de lunes a viernes en ese lugar, entonces sí se puede contar como un dormitorio. Entonces tendríamos 4, ya que tenemos 3 más 1 que sería la cocina donde habitualmente dormimos, suponiendo. Luego nos pregunta de qué material es la mayor parte de las paredes de esta vivienda. Ahora, para tener en cuenta, estas preguntas se refieren al material predominante o más utilizado en las construcciones de paredes exteriores, techo y piso. En caso de que haya una igualdad de distribución de diferentes materiales utilizados, registrar el de mayor calidad o de mayor valor. Ejemplo, si una vivienda tiene 2 piezas con pisos de baldosas y 2 con pisos de ladrillo, registrar las baldosas, porque el de mayor calidad se debe marcar una sola opción en cada pregunta. En este caso tenemos de qué material es la mayor parte de las paredes de esta vivienda. Tenemos el estaqueo. Para las personas que no saben qué es estaqueo, el estaqueo tiene 2 componentes, el entramado y el barro. El entramado se realiza con ramas, troncos de árboles, arbustos, etc. Luego tenemos el adobe. El adobe es un ladrillo sin cocer. Está hecho de una masa de barro, arcilla y arena. A veces se mezcla con paja, moldeada en forma de ladrillo. Luego tenemos la opción de madera, ladrillos, bloque de cemento. Supongamos que la mayor parte de las paredes de la vivienda es de madera. Entonces le damos clic en madera. Luego nos pregunta de qué material es la mayor parte del piso de la vivienda. Esto también es el material predominante en el cual está la vivienda.
Por ejemplo, tendremos piso de baldosa común. Luego nos pregunta de qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda. También es el material predominante. Sería de fibrocemento, chapa de zinc, tronco de palma, hormigón armado, losas, etc. Como por ejemplo vamos a darle en hormigón armado. Luego bajamos y nos pregunta, el agua que más utiliza el hogar proviene de la SAP, junta de saneamiento, red sanitaria, red o prestador de privado. Esto significa que se refiere a la fuente de donde proviene el agua de la vivienda, como por ejemplo, supongamos que viene de una junta de saneamiento, entonces le damos una junta de saneamiento. Ahora, en el caso de que venga de un pozo artesiano o pozo con bomba, no debemos confundir. El pozo artesiano es el pozo que se obtiene a través de las excavaciones profundas, no uso de maquinarias que permiten un caudal permanente de agua por su propia presión. No confundir con un pozo de bomba. El pozo con bomba sería el que extrae el agua a un pozo mediante una bomba a motor o manual. Entonces, supongamos que venga de la ESAP. Luego nos pregunta, ¿el agua que más se utiliza en el hogar? Se refiere a la fuente de agua que los miembros del hogar utilizan principalmente para beber, ya sea de SAP. Hay veces que en algunas viviendas se tiene tanto como red privada como red pública, ya sería una junta de saneamiento, una red comunitaria. Ahora, hay veces que en algunas viviendas suelen tener pozos con bombas y otras veces no. Entonces, el que predomina, el que mayormente se usa para beber, es el que se debe marcar, como por ejemplo, mayormente están los pozos de bombas que se utilizan para ya sea aseo, entre otras cosas, pero no se utiliza para el consumo. Ahora, para el uso del consumo se utiliza la red de SAP. Marcamos la red de SAP. Luego nos pregunta, el agua que beben llega a su vivienda a través de, está la cañería fuera de la vivienda pero dentro del terreno. Esto significaría también llamado una conexión de patios. Se define como una conexión de agua corriente colocada solamente al patio o a la propiedad fuera de la vivienda. Luego está la cañería dentro de la vivienda, también llamada como conexión domiciliaria. Se define como una tubería de servicios de agua conectada con plomería interna a uno o más grifos. Por ejemplo, la cocina y baño. Incluye cuando la canilla está pegada en el lado externo de la pared de una vivienda. Luego está la canilla pública, los pozos del terreno, vecinos, aguatero, agua embotellada, otros medios. En caso de que ninguna de las opciones, en ninguna de las preguntas anteriores y en ninguna de las actuales esté la opción que nosotros queremos colocar o que tenemos y que no aparece en las opciones, podemos dar en otros medios y especificar. Luego nos aparecerá aquí en la izquierda un cuadro donde debemos de completar, especificar de cuál estamos hablando. En este caso vamos a poner que tenemos cañería fuera de la vivienda pero dentro del terreno. Luego nos pregunta, ¿dispone de luz eléctrica? Si dispone o no de energía eléctrica, independientemente que tenga de manera directa a la ANDE u otra empresa prestadora de servicios o provenga de otros, tales como motor, generador, paneles solares, etc. Si la vivienda no dispone de luz eléctrica, entonces directamente debemos de pasar a la pregunta, ¿tiene línea telefónica? Entonces marcamos la opción que no y automáticamente desaparecen las demás preguntas que estaban antes. En caso de que sí tengamos, le damos en la opción sí. Luego respondemos las preguntas que están debajo. ¿En el medidor? Sí. Nos pregunta número de NIS del medidor. Eso significa el número de identificador de suministro. Eso normalmente está en la factura de la ANDE, en la parte superior, en la parte central, en las letras más grandes, donde dice NIS. Ahí se encuentra un número donde se está especificando en estos momentos. Luego que sepamos nuestro NIS, le damos aquí, le colocamos un número de ejemplo. Luego nos pide el titular del contrato con la ANDE o la empresa privada que tengan. Entonces, el nombre que aparezca en la factura es el cual que se debe colocar aquí, nombre con apellido completo. Luego nos pregunta, ¿tiene línea telefónica? En caso de sí tener o no tener, marcamos una de ellas, colocamos que sí. ¿Tiene baño? Dependientemente de la respuesta, colocamos sí. Nos pregunta, ¿en el baño se desagua en red de alcantarillado, cámara séptica y otras opciones? En el caso de que ninguna de estas opciones esté en nuestro desagüe, entonces le colocamos otro especificar, como por ejemplo le damos aquí red de alcantarillado sanitario. Bajamos, tiene pieza para cocinar. Esto significa un lugar independiente para cocinar. No es una cocina o un comedor, sino solamente una cocina exclusivamente para cocinar. En el caso de que tengamos, le damos la opción sí. Para cocinar usa principalmente leña, gas, carbón, electricidad, queroseno, ya sería alcohol, otro especificar. En el caso de que utilice leña, le dan en marcar en la parte de leña. En el caso que utilicen gas, entonces marquen en gas. ¿Cómo elimina habitualmente la basura? Por quema,
recolección pública, recolección privada. Entonces en algunas de estas opciones, como por ejemplo recolección privada, nos pregunta, ¿esta vivienda es propia? ¿Le están pagando en cuotas? Hay ciertas definiciones que debemos de tener en cuenta para poder marcar el correcto. Es propia, es cuando la vivienda está ocupada por el dueño. Corresponde a la opción, por ejemplo, aquel lugar que reside en la casa propia construida en un terreno aunque esté pagando en cuota. Luego está, la están pagando en cuotas, cuando el pago se realiza en forma fraccionada por la vivienda para el cabo cierto tiempo pase a ser definitivamente propia. Luego está la opción es en condominio. Eso significa que es un dueño de la vivienda con otra u otras personas, sean este miembro o no del hogar. Luego está la opción alquila, los ocupantes están pagando un alquiler por la vivienda. Está la opción es ocupada, de hecho es cuando la vivienda está ocupada sin permiso o consentimiento del dueño. Luego está cedida, es cuando la vivienda está ocupada sin pagar ningún tipo de alquiler con autorización del dueño. Y luego está otra opción, especificar, que sería el cuadro donde debemos de completar si es que no encontramos la opción correcta para nosotros. En nuestro caso vamos a colocar es propia. Luego nos pregunta, ¿el hogar cuenta con una computadora o notebooks? En el caso de que no cuenten, ya estas preguntas son personales. En el caso de que cuente, le damos en sí. ¿El hogar cuenta con tableta o dispositivo similar? En el caso de que cuenten, le damos sí. En el caso que no, le damos no. Nos pregunta, ¿tiene acceso a internet? Ya sea tener acceso a internet a través de una red fija o una móvil. En el caso de que tengamos acceso, entonces le damos que sí, y en el caso de que no, la opción no. Este hogar tiene heladera, en el caso de que tengamos heladera, le damos que sí. Este hogar tiene cocina a gas, en el caso de no tener, le damos que no, en el caso de que sí, le damos que sí. Este hogar tiene cocina eléctrica, en el caso de que no tengan cocina eléctrica, le damos que no. Este hogar tiene termocalefón. Ahora, esta pregunta, este hogar tiene termocalefón. No olvidar el recipiente eléctrico cuya función es la de calentar el agua, mantenerlo así para luego ser distribuido por la cañería. No se debe confundir con la ducha eléctrica. Luego está, el hogar tiene termocalefón, le damos que sí. O en el caso de no tener, le damos que no. Luego bajamos, este hogar tiene acondicionador de aire. En el caso de no tener, en el caso de sí tener, le damos la opción que corresponde. Este hogar tiene cable, le damos que sí o que no. Este hogar tiene horno de microondas, le damos la opción sí o no. Este hogar tiene horno eléctrico, le damos en la opción que corresponde. Este hogar tiene automóvil, camión o camioneta, le damos en sí o no. Luego le damos en la opción guardar. Una vez que le demos en guardar, nos actualizará y nos aparecerá de esta manera la parte de identificación de la persona. Debemos de tener en cuenta que en el apartado de miembros del hogar, la parte de arriba, estaré explicando la parte de agregar miembros, tanto dice orden, nombre, apellido, cédula y acciones. Ahora, hay algo importante que debemos de saber sobre esta sección. En esta sección se repite para cada miembro del hogar. Debemos de saber que en el número de orden debemos de registrar primero al jefe o la jefa del hogar. Debe ser primero en todos los casos. Sucesivamente van asignando el número de orden de los siguientes miembros del hogar. Entonces, para saber quién es el jefe o la jefa del hogar, es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen como tal. Puede ser un varón o una mujer. Si existiera alguna duda, se considera como jefe o jefa a la persona que tenga la mayor responsabilidad económica del hogar y en las últimas instancias a la persona de más edad. Por cada hogar se debe considerar un único jefe, o sea que solamente a una persona le podemos considerar como jefe. Resumiendo, debemos registrar primero al jefe del hogar. Una vez teniendo todos los datos del jefe del hogar, pulsemos en el botón agregar miembro y nos volverá a aparecer de la misma forma cuando le dimos el botón guardar del otro formulario. En esta sección del formulario debemos de tener en cuenta varias cuestiones, como por ejemplo, en esta sección se solicita los datos de todos los miembros del hogar. También existen filtros por edad y algunas definiciones que debemos saber para el correcto llenado. Para entender mejor, hogar significa la persona o conjunto de personas, sea o no parientes, que residen habitualmente en una vivienda particular, ocupándola total o parcialmente y que atienden en común sus necesidades alimenticias, como por ejemplo comparten los gastos para la olla o otra índole. Luego tenemos la residencia habitual. Se considera una persona es residente habitual en determinada vivienda si es que ésta le sirve como domicilio permanente. Ejemplo, duerme y come en la vivienda. Ahora, no se considera como residente del hogar a la persona separada de la unión y que vive en otro lado, aunque pase en pensión o alimentación a algún miembro de la vivienda. Teniendo eso en cuenta, lo que primero debemos hacer para llenar esta parte del formulario donde dice miembros del hogar, teniendo en cuenta eso, debemos de llenar el formulario. Este formulario será llenado con el nombre y apellido y todos los datos del jefe de la familia. Aquí nos dice nombre, apellido,
Una vez que coloquemos el nombre y el apellido, también nos pregunta relación parentesco con el jefe o jefa. En el caso de que estamos respondiendo como jefes, le damos en jefe. En el caso de que estemos respondiendo como hijos, entonces le damos en la sección de hijos. Luego nos pregunta, ¿es miembro del hogar? En esta pregunta busca evitar que se registren personas que no sean miembros del hogar. Por ello, nuevamente reiteramos que los miembros del hogar es toda persona que reside habitualmente en el hogar, tanto para comer, para dormir o resguardarse en el mismo, o tiene intenciones de quedarse a residir en este, sean o no parientes. A tener en cuenta, no se consideran como miembros a los pensionistas o los empleados domésticos, pues ellos tienen sus propios hogares. Entonces, si no es miembro del hogar, le damos que no. En caso de sí ser, entonces le damos que sí. Ahora, debemos de tener en cuenta que se considera además que son residentes habituales del hogar y deben ser enlistados como miembros del hogar en lo siguiente. Estas son las personas que sí se consideran. Las personas que viven habitualmente en la vivienda visitada, comen, duermen y se resguardan en la misma. Luego están las personas que llegaron para quedarse a vivir en la vivienda de manera definitiva, sin considerar el tiempo transcurrido desde que llegaron. También están las que no tienen otro lugar de residencia habitual, como ser macatero, camioneros, choferes de transporte de larga distancia, marinos de cabotaje, etc. También están los militares y policías que van a dormir en sus hogares. También están los jefes o jefas del hogar que viven en viviendas colectivas u otros. Los que están ausentes por cuestiones circunstanciales o temporales, ya sean por trabajo de vacación, hospitalización, de viaje, de negocios, estudios, por su ausencia, pero, ojo, a tener en cuenta, la ausencia no debe ser mayor de 6 meses. En el caso de que pase los 6 meses, entonces ya no se considera como miembro del hogar. También están los que pasan diariamente la frontera paraguaya para trabajar en otro país y retornan en el mismo día a dormir en sus casas en Paraguay. Los recién nacidos que aún no han sido dados de alta también se les considera como miembros del hogar. Los ciudadanos extranjeros, sus familias que se encuentran residiendo en el país o tengan la intención de quedarse a vivir, también se le considera como miembro del hogar. Estos son los casos especiales. Personal doméstico sin retiro, por ejemplo. Si el trabajador doméstico se duerme en la vivienda de sus patrones sin retiro, aunque no tenga una vivienda aparte, es un hogar aparte y se toman los datos de su hogar en la misma vivienda de los patrones, pero solamente se registran las piezas de uso exclusivo cedidas por el personal doméstico. Al momento de indagar los bienes, debe registrarse solamente aquellos bienes que son de la propiedad o uso exclusivo de los trabajadores, como ejemplo de indicar, ¿verdad?, en la parte de personal doméstico sin retiro. Normalmente sucede que hay muchas personas que viven con sus familias en la casa de los patrones, ya sea en quintas o en alguna casa independiente, y los hijos también viven en la casa. Entonces en esos casos especiales se considera este caso. Luego está el caso especial también de las familias o personas con dos residencias. Cuando una persona al mismo tiempo tiene dos lugares de residencia, se trata de la siguiente manera. Si vive en la semana en un lugar y por otra parte en otro lugar, se debe registrar como miembro del hogar a encuestar si vive allí la mayor parte de la semana. En ese caso sí se considera para poder hacer el formulario. Entonces, sabiendo todo eso, marcamos sí o no. Como un ejemplo, si tenemos un grupo de 8 personas viviendo en el hogar, entonces a esas 8 personas se le debe de hacer este cuestionario. Luego nos pregunta, ¿tiene cédula vigente? Aquí hay una cierta cuestión que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo, se registra primeramente el origen del documento de la identidad, sea paraguaya, extranjera o ambas. Si la persona no tiene cédula de identidad, se debe marcar la opción no tiene. En este caso, no está habilitada esa opción, como estamos observando. Entonces, esta parte no marcamos y automáticamente pasamos a la pregunta de fecha de nacimiento. Pasamos a fecha de nacimiento. Entonces, para poder registrar, le damos en el calendario y elegimos. Si es que queremos buscar los años, le damos aquí en junio, le damos un clic y nos aparecen los meses. Si es que queremos buscar los años, como habíamos dicho, le damos un clic y nos aparecen todos los años. Si es que queremos retroceder, le damos en la flecha. Si es que queremos adelantar, le damos en la otra flecha de la derecha. Entonces, una vez que seleccionemos una de estas, el año, luego seleccionamos el mes y luego seleccionamos el día. Nos aparece automáticamente. También, como podemos observar, día de nacimiento ya está también establecido. Mes de nacimiento también ya está establecido y año de nacimiento también ya está establecido. Edad del miembro del hogar también ya está establecido. Entonces, una vez que le demos en fecha de nacimiento, ya automáticamente toda esta sección se autocompleta. Luego bajamos,
Nos pregunta el sexo, le damos en hombre o mujer independientemente. Luego estado civil, si es casado, unido, separado, soltero, seleccionamos. Luego nos pregunta departamento de nacimiento, le damos clic y elegimos el lugar de departamento en donde nacimos. Como esto es un ejemplo, entonces le damos al azar. Luego nos pregunta distrito de nacimiento. Aquí una peculiaridad en la parte final de la sección para poder seleccionar, claro, no informado. Esto significa que no sabemos el distrito en el cual nacimos, entonces le damos en no informado. En el caso de que sí sepamos, entonces le damos en las opciones que está. Luego nos pregunta el número de teléfono, le colocamos el número de teléfono y pasamos a la siguiente pregunta. Entonces volvemos a reiterar, este formulario está en base a los datos de las personas que se va a llenar. Por ejemplo, ahora estamos llenando al jefe de familia, entonces los datos que se recauden del jefe de la familia pasamos en el formulario. Entonces pasamos a la sección de educación. En esta sección se aplica a todos los miembros del hogar de 5 años en adelante. Entonces las personas que sean menos de 5 años se pasa directamente al cuestionario de salud. Entonces bajamos directamente si es que estamos registrando a un recién nacido o a una persona o a un niño de 3 años a 4 años. Bajamos y encontramos salud. En el caso de que estemos registrando a personas o a niños de 5 años en adelante, entonces completamos esta sección. Nos pregunta idioma que habla en la casa la mayor parte del tiempo. Nos da la opción de guaraní, guaraní, castellano, castellano, otro idioma no habla. Otro idioma sería si es que hablamos en alemán, italiano, francés, etc. Que no esté en las demás opciones. Ahora, en esta opción de no habla, se refiere a las personas mudas. En el caso de que algún familiar o algún miembro de la casa sea muda, entonces se le da en la sección no habla. En el caso de que hablemos guaraní, solamente guaraní, entonces le damos en la sección guaraní. Nos pregunta, ¿sabes leer y escribir? Algo personal que debemos de saber si la persona que estamos completando el formulario sabemos escribir o sabe leer. Le damos en sí en todo caso. Luego nos pregunta, ¿asiste o asistió alguna vez a una institución de enseñanza formal? Si la persona asiste o participa de manera virtual actualmente, o si alguna vez asistió a alguna institución educativa o participó de algún programa de enseñanza. Si debe registrar sí, asiste. Entonces, si la persona alguna vez asistió, se coloca sí. En el caso de si la persona está de vacaciones o no asiste por días feriados, pues esta interrupción son temporales. No son intencionales ni abandonó permanentemente. Ejemplo, las vacaciones de invierno o verano. Si la persona asistió alguna vez pero no culminó, igual se debe registrar en la parte de sí. En el caso de que nunca asistió, entonces le damos en no. Bajamos. Luego nos pregunta, nivel más alto que aprobó. En esta parte debemos seleccionar el nivel más alto que tuvimos, tanto el grado más alto que aprobamos o el grado más alto que aprobaron, ya sea en la parte universitaria que está aquí, luego está la formación militar, policial, profesión, docente. Si es que le damos en la parte universitaria, aquí abajo automáticamente grado más alto que aprobó nos aparecen algunos números. En caso de estemos registrando a un menor, ya sea en educación escolar básica, le damos aquí y nos aparece primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Ahora, si una persona está en la parte universitaria, estos serían los años: primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto hasta sexto año. En el caso de que su carrera dure 7 años, entonces se le marca en el último, 6 años. Luego en el apartado de abajo tenemos asiste actualmente a una institución educativa o participa en algún tipo de enseñanza. En ese caso de si estamos en la parte virtual o en la parte presencial, en la parte de la facultad en todo caso, y en el todo caso de que no estemos participando en ningún tipo de actividad educativa, entonces le damos en que no. En el caso de que sí, entonces le damos sí. Luego bajamos y nos vamos al apartado de salud. Este apartado de salud es para todos los miembros, ya sea recién nacidos hasta mayores de edad, ya sea ancianos, etc. Nos pregunta, ¿tiene actualmente algún seguro médico vigente en el país? En el caso de tener, entonces colocamos en alguna de estas opciones que tenemos. En el caso de no tener, le colocamos no tiene ninguna. En el caso de sí y tengamos la parte de IPS, entonces le damos en sí IPS. En el caso de tener seguro privado individual, eso sería que nosotros mismos pagamos nuestros seguros, entonces le damos en sí. En todo caso, como manera de ejemplo, le damos en sí IPS. Nos pregunta, durante los últimos 90 días, ¿estuvo enfermo o accidentado? Esto sería en un periodo de 90 días, entonces si es que alguna vez estuvimos enfermos, ya sea por A o B motivo, le damos en sí. En el caso de que estuvo accidentado, le damos que estuvo accidentado. En el caso de que he estado sano en los últimos 90 días, entonces le dan la opción no, he estado sano.
En el caso de que sí estuvimos sano en los últimos 90 días, automáticamente desaparece estas preguntas que estaban anteriormente. En el caso de que sí estuvimos enfermos, entonces nos aparecen todas estas preguntas que debemos de responder. Nos pregunta, ¿consultó a algún médico, curandero, etcétera, y algún establecimiento de salud por enfermedad o accidente o más reciente que tuvo? En el caso de que sí hayamos consultado, le damos sí. Automáticamente desaparece la pregunta de abajo. En el caso de que no hayamos asistido, nos pregunta y desaparece la pregunta de abajo. Nos dice, ¿por qué no consultó a nadie para tratar su enfermedad o accidente? Y nos aparecen estas opciones. En el caso de otra razón, le damos en la opción de otra razón. En el caso de que sí hayamos consultado, nos aparece la siguiente pregunta. ¿A quién consultó la última vez por enfermedad o accidente más reciente que tuvo en los últimos 90 días? Esto sería si es que consultamos a algún doctor, alguna partera profesional en la parte de embarazadas, o enfermero, dentista, farmacéutico, familiar o vecino, otro. Bajamos y nos pregunta, ¿tiene alguna discapacidad? En el caso de sí tener alguna discapacidad, entonces le damos en sí. En caso de no tener, automáticamente desaparecerá la pregunta que teníamos debajo. Entonces, lo que debemos hacer si es que desaparece alguna pregunta cuando seleccionamos alguna, lo que debemos hacer es pasar la siguiente pregunta, al cual sí se puede ver y se puede responder. En el caso de no tener, se pasa directamente a empleo o ingreso. En el caso de que sí tengamos, entonces nos pregunta qué tipo de discapacidad tiene, y aquí hay varias opciones. En el caso de que no encuentre su opción, entonces le dan la parte más general de la enfermedad, como por ejemplo, hay muchas personas que están actualmente con ceguera. Eso significa que están usando anteojos, entonces eso sería una discapacidad también. Entonces le seleccionamos ceguera y automáticamente pasamos a empleo e ingreso. Bajamos en la sección de empleos e ingresos. En la parte de empleo e ingresos, en esta sección se responde sobre las actividades que realizan cada miembro del hogar de 10 años en adelante. En el caso de que sea menor de edad, entonces automáticamente le llevará a la opción de guardar en el final del cuestionario. En el caso de que sí esté trabajando, si tenga un empleo e ingresos, entonces debemos de completar toda esta parte, ya que hay varias partes, hay 5 partes que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo, está el resumen de actividades económicas del miembro del hogar, luego está el trabajo principal durante los últimos 7 días, también tenemos el trabajo secundario y terciario durante los últimos 7 días. También está otras fuentes de ingreso a adultos mayores, en el caso de que estemos completando a una persona de mayor edad. Bajamos y contestamos las preguntas. Algo que tenemos que tener en cuenta una vez que estemos en esta sección, debemos de saber o de tener más bien a esa persona al lado o llamarle en todo caso, de alguna manera comunicarse para saber, para poder completar estas secciones. Entonces, responde la persona por sí misma en todo caso. Si es que responde la persona por sí misma, si es que le damos el cuestionario para que responda, entonces le dan en sí. En el caso de que no estén en ese momento, entonces le das que no. Nos pregunta, durante los últimos 7 días, ¿ha realizado algún trabajo ya sea como empleado, por cuenta propia, empleador o como familiar no remunerado? En todo caso, si es que le damos en sí o no. Bajamos, nos dice, independientemente de lo que indicó durante los últimos 7 días, trabajó al menos 1 hora por cuenta propia, como patrón o empleado de una empresa o negocio no agropecuaria, o al menos 7 horas en la chacra o en algún cuidado de sus animales. En el caso de que demos sí o no. En el caso de que desaparezca algunas preguntas en la parte de abajo, entonces no es necesario responder. Pasamos automáticamente a las preguntas que sí se pueden ver y se pueden responder. Como esto es un ejemplo, entonces yo en esta sección no estoy completando, ya que si completo van a ir desapareciendo algunas preguntas, y lo importante en esto es que se puedan ver y se puedan tocar todas las preguntas que van a salir en el cuestionario. Entonces, aunque ya me dijo que no trabajó en los últimos 7 días, ¿tiene usted trabajo o ocupación como obrero, empleado, cuenta propia, empleador, aunque no lo haya realizado en los últimos 7 días, pudiendo reincorporarse al empleo? Esto significa si es que podemos reincorporarnos a cualquier empleo que tuvimos en los últimos 7 días. Luego nos pregunta, ¿cuántos trabajos o empleos tuvo en los últimos 7 días? En el caso de tener 2 o 3 trabajos, como un ejemplo, hay adolescentes que en estos tiempos están teniendo doble trabajo, como por ejemplo conductor privado o en todo caso delivery, en algunos casos, ¿verdad? Si en ese caso están contando con 2 trabajos, ya que está trabajando como conductor privado y también está trabajando como delivery. En ese caso le colocamos en este apartado el número 2, ya que cuenta con 2 trabajos. En el caso de que cuente con más trabajos, entonces se van colocando sucesivamente. Nos pregunta, si se le hubiera ofrecido trabajo en los últimos 7 días, ¿habría podido empezar a trabajar sí o no? En el caso de sí, entonces marcamos sí, en el caso de no, marcamos no. Luego bajamos, nos dice, ¿cuál fue la razón principal por la que usted no habría podido empezar a trabajar? Y nos da varias opciones. En el caso de que dice otra razón, especificar,
Le damos en otra opción y nos aparece aquí una barra donde podemos llenar de forma personal si es que no encontramos en algunas de las opciones que tenemos arriba. ¿Hizo algo para conseguir trabajo en los últimos 7 días? Nos da la opción sí o no también y marcamos dependiendo del caso. Bajamos, nos dice cuál es la razón principal por la que dejó su última ocupación. Aquí hay varias opciones, el cual también tiene la opción de otra razón especificar, el cual le damos clic, automáticamente nos aparece una barra para completar personalmente. En el caso que desaparezcan las demás preguntas, si es que le damos en alguna de estas opciones, automáticamente van a desaparecer todas las demás preguntas que están debajo. Entonces, si es que no tiene ninguna pregunta o no le sale ninguna pregunta, no es necesario llenar. En el caso de que salga alguna pregunta debajo de estas, entonces llenar esa pregunta y pasar automáticamente a guardado. En este caso no voy a llenar, ya que si es que lleno, entonces van a desaparecer o van a aparecer algunas preguntas. Y lo importante, como habíamos dicho, es que veamos todas las preguntas para poder tocar todo el tema. Nos dice, ¿usted hizo algo para conseguir trabajo en los últimos 7 días? Sí, no. Esta sería la parte B, trabajo principal durante los últimos 7 días. Pregunta, ¿a qué se dedica el establecimiento o negocio en el que trabajó en los últimos 7 días en su ocupación principal? En caso de seleccionar agricultura o ganadería, le va a aparecer esta sección de preguntas. ¿Es una actividad principal la pesca? Le damos en sí o no. En caso de que no marquen agricultura y ganadería, les va a desaparecer esta pregunta. Entonces, si es que marcan alguna de estas opciones, no es necesario completar, ya que va a desaparecer esa pregunta. Y pasamos a la siguiente. Bajamos. Dice, durante los últimos 7 días, ¿cuántas horas diarias trabajó efectivamente en su ocupación principal? En esta pregunta se deberá tener datos acerca de los números de horas efectivamente trabajadas diariamente por la persona en los últimos 7 días. Esto podríamos hacerlo más exacto en el caso de no recordar cuántas horas trabajamos. En todo caso, si es que recordamos y si es que tenemos un trabajo estable y son 8 horas, entonces las 8 horas colocamos. Si es que se trabajó 8 horas y media, debemos de tener en cuenta las horas dadas se deben redondear al número entero más cercanos. Como por ejemplo, si es 1 hora y media, se registran 2 horas. En el caso de que sean 2 horas y 15 minutos, entonces solamente se anota 2 horas. En el caso de que sea 7 horas clavados, entonces son 7 horas. En el caso de que sean 4 horas y 40 minutos, se le anotará 5 horas. En todo este apartado donde nos piden hora de trabajo efectivamente de toda la semana, las horas redondeados. Entonces son 5 horas, no son 5 horas y 15 minutos. Una vez que hayamos llenado todo este apartado todos los días de la semana hasta domingo, pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta, ¿la cantidad de horas que trabajó en los últimos 7 días es habitual? El número habitual de horas más horas de lo habitual menos hora de lo habitual. Luego nos preguntas cuántas horas semanales trabajan habitualmente en esta ocupación. Aquí responden las personas que en los últimos 7 días no trabajaron el número habitual de horas semanales para registrar lo habitual. Entonces aquí se suma técnicamente todas las horas de cada día, pasan a semanas, hacen una sumatoria y colocan aquí el número de horas, recordando claro que siempre es en números enteros. En esta pregunta nos dice, ¿aporta usted a una caja de jubilación por esta ocupación? Entonces eso significa que si la persona se encuentra asociada a algún sistema de jubilación por esta ocupación y se le deja un monto determinado, entonces le dan sí. En el caso de que no den ningún monto, que no estén asociados a ninguna parte, entonces le dan que no. En el caso de que desaparezcan algunas preguntas, entonces no es necesario responder a las preguntas que desaparezcan. Las preguntas que solamente aparezcan, solamente esas preguntas se responden. También pregunta, ¿en este trabajo es? Y nada, algunas opciones, tanto como empleador, trabajador por cuenta propia, y así sucesivamente. Entonces en alguna de estas opciones le damos clic. Nos pregunta, además de este trabajo, ¿tiene o tenía algún trabajo o una ocupación como obrero, empleado, cuenta propia, empleador, aunque no haya realizado en los últimos 7 días, pudiendo reincorporarse al empleo? En el caso de que digamos sí, entonces aparecerán unas cuantas preguntas. En el caso de que digamos que no, entonces van a desaparecer algunas preguntas. Bajamos y llegamos en la parte C. Trabajo secundario durante los últimos 7 días. En el caso de contar con un trabajo secundario, esta opción va a aparecer completo. En el caso de no contar con un trabajo secundario, esta opción no aparecería. Y en el caso de que les aparezca y no tengan un trabajo secundario, entonces no es necesario completar esta sección. Nos dice, durante los últimos 7 días, ¿cuántas horas semanales trabajó efectivamente en la ocupación? Le colocamos las horas semanales que trabajó efectivamente. Luego dice la cantidad de horas que trabajó en esta ocupación en los últimos 7 días. ¿Es habitual? Sí o no. ¿Cuántas horas trabaja habitualmente en esta otra ocupación? Aquí le colocamos las horas. Pregunta, ¿aporta usted a una caja de jubilación por esta ocupación? Eso, como ya dijimos, es técnicamente si se encuentra asociada a algún sistema de jubilación
Entonces le dan que sí o le dan que no. Entonces toda esta sección de trabajo secundario también son como las anteriores. Bajamos. ¿Cuántas horas trabajó efectivamente la ocupación terciaria? Eso significa que si tiene otro trabajo aparte de la secundaria, entonces en la parte del cuadro le coloca las horas y así sucesivamente hasta completar todo. Luego está la parte de satisfacción en el empleo. En los últimos 7 días, ¿estuvo usted disponible para trabajar más horas? Eso es una disponibilidad para trabajar más horas de las que se trabajó en total en todas sus ocupaciones o en la única que tengan durante los últimos 7 días. Eso sería si estuvo disponible después de haber trabajado en los últimos 7 días. En el caso de que no haya estado disponible, le colocan no. En el caso de que sí, le dan la opción sí. Recordamos que esta parte es técnicamente personal, preguntas personales. ¿Desea mejorar su ocupación o cambiar o condicionar otra ocupación? Le damos en sí o no. Y la última parte, que sería la parte E, otras fuentes de ingresos a adultos mayores. Ingreso mensual por jubilación, le damos sí o le damos no. Ingresos mensuales por prestación de estados monetarios, TECOPORA, entonces le damos en sí o no. En el caso de que contemos con eso. Ingreso mensual, pensión excombatiente, viudas, etc. Ingreso de estado monetario, adulto mayor declarado. En el caso de que contemos con eso ahora. Y una vez que llenemos todo el formulario, le damos en la opción guardar. Una vez que llenemos todos los campos, excepto los campos que desaparecieron, ¿verdad? Las preguntas que desaparecieron, entonces no es necesario llenar esos campos. Ahora, las preguntas que tienen asterisco a su lado aquí en la parte de arriba, es necesario completar, ya que es una pregunta obligatoria. Si es que no se completa, entonces no se va a poder pasar a la siguiente, como por ejemplo nos podríamos guardar. Entonces, teniendo eso en cuenta, le damos en guardar. Una vez que completemos todo, le damos en guardar y guardamos. Una vez guardado nos sale inserción exitosa, entonces le damos en X y nos aparece el mismo formulario que habíamos completado anteriormente. Le damos en miembros del hogar y nos aparece el orden: primero, nombre, César, apellido, Torres, cédula de identidad, y nos aparecen las acciones. En este apartado podemos editar el anterior formulario que completamos. Hay una cosa que debemos de tener en cuenta y volver a reiterar, ¿verdad? La primera persona que debe llenar el formulario debe ser el jefe o jefa de familia, entonces a esa persona se le va a considerar en el orden 1. Luego viene la madre o el padre o el hijo o la persona que esté viviendo en el hogar. Entonces, si está solamente su hermano o su hermana, entonces solamente se le coloca al hermano, que es la jefa o el jefe de familia. Entonces, si son 2 personas o solamente es una persona, entonces solamente se le da en el primer orden. En el caso de que sean 2 personas que estén viviendo en el hogar, entonces le da en agregar miembro. Una vez que le demos clic, nos volverá a aparecer identificación de la persona. Como ya hemos visto anteriormente, entonces volvemos a completar con los datos de esa persona que es la segunda, como por ejemplo podría ser la madre o el padre en todo caso, o el hermano, etc. En este último apartado ahora les estaré explicando un poco de cómo se utiliza la parte de la página. Entonces, en términos y condiciones, nos aparece primeramente, nos sale descargar guía de llenado de formulario. Le damos en descargar si es que aún no lo hemos leído, luego le damos en hogar. Nos aparece de esta forma, que nos sale departamento central, distrito San Lorenzo, nos sale ver hogar, editar, ir a miembros, finalizar formulario. En la parte de ver hogar nos sale todo lo que hemos completado al formulario anterior. En la parte de identificación y ubicación, demografía del hogar y características de la vivienda. En la parte de editar nos sale para poder volver a editar si es que en algo nos equivocamos o si es que queremos corregir algo. Entonces le damos en editar y automáticamente nos aparecerá el primer formulario que completamos, que sería la de identificación, ubicación, demografía del hogar y características de la vivienda. Luego están ir a miembros. Le damos clic y nos envía directamente aquí en la barra superior miembros del hogar y nos salen todos los miembros que ya fueron ingresados en la parte de identificación de las personas, educación, salud y empleo e ingresos. Entonces volvemos a hogar. En el caso de que ya hemos terminado todo el formulario, que ya hemos llenado todos los miembros del hogar, le damos en finalizar formulario. Atención, para finalizar tu formulario debes agregar todos los miembros declarados. En el caso de que ya hemos declarado todo y ya le hemos agregado a todos los miembros, le damos en continuar. Le damos en finalizar formulario. Nos dice formulario completo. Una vez verificados los datos completos, da por finalizado el formulario para su posterior calificación. Le damos en continuar. Nos sale aquí en la parte de abajo formulario completado y finalizado. Los resultados serán enviados a su correo declarado. Entonces, este formulario se llevará a nuestro correo, más bien nos enviará a nuestro correo. Y el correo es el correo que han puesto en el primer llenado de formulario. Tengamos en cuenta que existe un periodo de tiempo en el cual debemos aguardar, ya que una persona será la que esté analizando todos los datos que ingresemos, como por ejemplo hacer el cruce de datos con el sistema policial.
para poder confirmar la identidad. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que vamos a esperar para que puedan analizar todos esos datos y nos puedan enviar a nuestros respectivos correos? El tiempo estimado sería 72 horas mínimo, podrían ser más o podrían ser menos, dependiendo de cuántas personas también se estén registrando. Esto sería como un censo que quedaría en una nube. Y en forma de saber qué tipo de correo será el que recibiremos sería como una constancia o una calificación de 0 a 100 puntos que podríamos imprimir, y en todo caso, una vez que califiquen toda información que hemos colocado, también tendrá acceso la respectiva universidad.